Nos dice Sergio Berste que está terminando la peor semana del gobierno. De hecho, envalentona a muchos. Uno, al senador kirchnerista José Mayans, formoseño. Esto dijo. Y después, haciéndose del que no entendía nada, dice, bueno, yo la verdad que no conozco este tema. Cuando se decía que era profesor, doctor, que iba contra la casta, contra los corruptos, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir ahora? El corrupto número uno está sentado en la Casa Rosada, dedicándose a la joda, formando fondos para estafar a la gente. 5.000 nada más dice que estafó. Bueno, cuando se supo todo, dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Y muchos dicen que fue mala la entrevista. Yo digo que fue espectacular, porque se mostró todo. Se mostró todo. Primero, no tiene desperdicio la autoincriminación que tiene el presidente y todas las barbaridades que ha hecho en esa entrevista. Está claro que son las repercusiones del escándalo Libra. El diputado nacional Damián Arabia dijo que los del Club del Helicóptero se quedaron sin nafta. Mira, me parece que, digamos, los del Club del Helicóptero se quedaron sin nafta, ¿no? Porque el lunes Trump salió a retuitear una frase del presidente Milei. El martes los mercados dieron un rebote extraordinario para arriba. Hoy anuncia el fundador de Ethereum que va a venir, que está bien. Seguramente había sido preplanificado, pero yo coincido con que el mensaje político es claro, el mensaje de los mercados es claro. Así que hay una lógica en donde es como que la Argentina va por dos conversaciones distintas. La peor semana del gobierno es la que está terminando. Sergio, escenario de viernes, ya te escuchamos, todo tuyo. Hernán, esta fue la primera crisis, o es la primera crisis que enfrenta el gobierno del presidente Milei. Empezó esto, recordemos, ¿no? En diciembre de 2023, estamos en febrero. Bueno, son 14 meses. Tener una crisis en serio en 14 meses no está nada mal. Es una crisis que, por supuesto, va a tener otros capítulos desde el punto de vista judicial, en la Argentina, en el exterior. Se van a conocer más, cada día conocemos un poquito más, ¿no? Y nos permite hacer una evaluación, porque, claro, al ser una crisis de estas características, indudablemente nos permite ver al gobierno con mayor claridad, más precisión, conocer mejor cómo funciona el presidente, su núcleo de poder. Entonces tengo como 4, por lo menos, conceptos para compartir al respecto, ¿no? Primer punto, el gobierno mostró resiliencia en esta crisis. Por supuesto, hubo escozor, hubo momentos difíciles, se pusieron nerviosos, caras largas, reproches, como suele ocurrir en cualquiera de estas situaciones, en cualquier ámbito organizacional humano, en una familia, una empresa, un club, obviamente también en la política, en el sector privado, siempre pasa lo mismo. Hay reproches, hay momentos de frustración, pero supieron capear el temporal. Esto es muy importante, no perderse cuando el partido se pone chivo, pedir la pelota, sacar lo que uno necesita en ese momento, que es fortaleza, convicción, sabiendo que el temporal pasa. Después quedan las consecuencias del temporal, pero el temporal siempre termina. Bueno, el gobierno eso lo mostró. Y un personaje que muchos critican, que la mayoría no conoce, que es una persona joven, que tal vez tiene su primer gran responsabilidad pública y privada, que es Santiago Caputo, que está metido en el medio del escándalo, en un momento pidió que todo el grupo que gobierne lo responsabilice a él. Bueno, hace falta tipos así en el medio de un quilombo, ¿eh? Y me parece que por algo el presidente le dio tanta responsabilidad, a pesar de que no tiene una función oficial, es un asesor, es, como sabemos, uno de los 3 elementos vitales, de los pilares en el proceso de toma de decisiones, junto al presidente y su hermana Karina. Punto número 1, entonces, la resiliencia. Punto número 2, y esto es muy, muy importante, evaluación de daños. Pasa la tormenta y tenés que preguntarte, ¿me entró agua dónde? ¿Tengo humedad? ¿Me afectó estructuralmente la casa? Alguien tiene que hacer evaluación de daños. Bueno, ahí claramente, ¿no? Uno puede decir, mira, demasiado pronto, la humedad tarda en manifestarse. Es cierto, van a aparecer seguramente
evidencias de lo ocurrido más adelante. Pero en un primer diagnóstico, uno puede decir, bueno, mira, la oposición intentó, la más dura, el kirchnerismo, lo vimos ayer, ¿no? Voltearnos y no pudo, como decía el diputado de Arabia, el club de helicóptero volvió a frustrarse, ¿no? Aquellos que con el pochoclo en la mano esperaban que Milei cayera al poco tiempo, volvieron a desembolsar el pochoclo, bueno, se quedaron una vez más con las ganas. Eso no pasó. No solo porque el escándalo de alguna manera fue perdiendo nitidez o densidad con el paso de los días, sino sobre todo porque existe en la Argentina, y me parece que este es el aprendizaje más importante en esta evaluación del daño, un sesgo a favor de la gobernabilidad. Lo vimos con los gobernadores ayer, votando a favor de la eliminación de las PASO para darle un éxito político al gobierno, nada más y nada menos que en el Senado, que es el cuerpo donde tienen menos representación. ¿Qué quiere decir un sesgo pro gobernabilidad? Que los principales actores políticos de la Argentina no quieren otra crisis. Y están dispuestos a pagar costos políticos altos porque había que bancar al gobierno esta semana. Una cosa es bancar al gobierno cuando las cifras vienen bien, cuando el presidente es aplaudido, cuando, bueno, no hay costos por lo menos evidentes. Otra cosa es bancar al gobierno en el medio del Cryptogate. Bueno, lo bancaron igual, porque la política responsable en la Argentina no quiere otra crisis. Claro, Sergio, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dijo esta semana que era fundamental evitar la erosión de la figura presidencial. Exacto. Bueno, ¿por qué? Muy importante la frase esa, porque efectivamente esta es una crisis que no podía ser solucionada echando a nadie. Entonces afectaba al presidente, pues fue el presidente que obviamente sacó ese tuit, apuntaba a la lógica de cómo toma decisiones y algo que, hay que decirlo, bueno, afecta su reputación como economista. Ayer decíamos en chiste que el presidente varias veces había hecho referencia a que según él debería recibir el premio Nobel de Economía. Bueno, seguramente eso ahora quedó por lo menos cuestionado, ¿verdad? A pesar de lo cual, una vez más, la política responsable tiene un sesgo pro gobernabilidad muy importante. Porque esto, más allá de esta crisis, Hernán, es un acervo, un atributo que define a la política argentina hoy. Para el mercado, para los ciudadanos, para la propia política, esto es fundamental. Entonces, resiliencia número 1, 2, sesgo pro gobernabilidad. 3, la solidez que implica tener las cuentas en orden. En un contexto de una economía desordenada, bueno, cualquier vientito te vuela el techo. En un contexto con una economía mínimamente ordenada, ordenándose, tenés mucha más capacidad para enfrentar esta clase de situaciones. Esto me parece que es vital, vital. La Argentina está aprendiendo que no solamente se crece o se desarrolla cuando uno tiene la macroeconomía ordenada, también las crisis políticas pueden encauzarse, no solucionarse del todo, pero sí encauzarse en la medida en que tengas ordenadas las cuentas públicas. Para decir, los beneficios de lo que está haciendo el gobierno son infinitos. Ustedes dirán, bueno, los argentinos no tenemos por qué conocer esto porque nunca vivimos en un contexto de orden macroeconómico, y eso es cierto. Pero me parece que estamos aprendiendo las bondades de hacer las cosas bien. Eso me parece que es fundamental. Así como está la frase, el que las hace las paga, bueno, el que corrige se beneficia. El gobierno se beneficia por haber corregido las grandes distorsiones macroeconómicas, el tercer elemento que rescato de esta primera semana compleja de crisis. Lo último, bueno, a mí no me gusta hablar de colegas, la verdad, pero es cierto que esta crisis expuso, una vez más, las características que tienen los medios de comunicación contemporáneos. Bueno, la audiencia puede separar la paja del trigo. Yo no voy a hacer ningún tipo de sermón, no me gusta, no soy quien. Pero pueden advertir, quién es quién, pueden advertir las ventajas de la objetividad. Uno trata de ser objetivo, nunca lo es del todo, pero por lo menos tiene la pretensión de hacerlo, ¿no? De mantener la cabeza fría, de no enojarse ante las críticas y de entender que el rol de informar, de analizar, requiere objetividad. Uno puede tener corazón, sentimiento, ideología. Tiene que dejarla de lado a la hora de brindar una opinión. Esa es por lo menos ese es mi objetivo. También en ese sentido,
la sociedad pudo aprender quién es quién esta semana. Sergio Bernstein le pone la firma, como siempre hasta ahora.